El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. El pasaje del Evangelio que hemos escuchado es como un resumen del ministerio público de Jesús. Jesús recorría las ciudades de Palestina, una multitud lo seguía, el Señor sanaba a los enfermos, la gente se abalanzaba hacia Jesús para tocarlo. Pero también hay un detalle que es lo que quisiera remarcar, que los demonios, los espíritus inmundos, se postraban ante Jesús y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». ¿Y qué hacía Jesús ante esa actitud de los demonios? Los mandaba callar. Les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Porque Jesús no quiere tener nada que ver con los demonios. Y Jesús no quiere el testimonio de los demonios. El diablo es el enemigo de Dios y nuestro enemigo. Y al igual que Jesús, nosotros no podemos tener parte alguna con los demonios. Y quisiera señalar brevemente que el diablo y los demonios tienen unos pecados que son además pecados que también nosotros tenemos, y por eso hay que luchar ciertamente contra todo tipo de pecado, pero especialmente contra estos, porque son los llamados pecados demoníacos. ¿Y cuáles son? Voy a enumerarlos y luego brevemente voy a explicarlos. ¿Cuáles son los pecados demoníacos, los pecados que tiene el diablo? 1, la soberbia. 2, la envidia. 3, la ira. 4, la irreverencia. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Qué es lo primero que les he dicho? La soberbia. El ser más soberbio es el diablo. Por eso la gravedad de la soberbia. Y todos podemos caer en ese pecado cuando nos creemos pequeños dioses, cuando no nos dejamos corregir, cuando no nos dejamos aconsejar, cuando no le hacemos caso a la palabra de Dios y seguimos nuestros caprichos, cuando decimos: no me confieso porque no tengo pecados. Todo eso es soberbia. Y la soberbia es un pecado demoníaco. ¿Cuál es el segundo pecado que les he dicho? La envidia, que tiene que ver con la primera lectura de hoy.
qué fea que es la envidia. ¿Quién es el ser más envidioso, hermanos? El diablo. El diablo nos tiene envidia porque él ya ha perdido el cielo. El diablo nos quiere en el infierno. Nosotros somos ciudadanos del cielo. La envidia lleva a hacer mucho daño al prójimo. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Saúl comienza a tenerle envidia a David. Incluso Saúl quiere matar a David. Pidámosle al Señor que nos libre de ese pecado demoníaco, la envidia. Y si vemos que alguien progresa o alguien tiene virtudes que nosotros no tenemos, tenemos que alegrarnos de ese hermano que es mejor que nosotros y dar gloria a Dios por las virtudes de ese hermano. ¿Cuál es el tercer pecado que les he dicho? La ira. El diablo está lleno de ira, de rabia. En el diablo no hay nada de amor, no hay nada de caridad. Todo es ira, es decir, todo es odio. Hermanos, hay que luchar contra la ira. La ira nos lleva a desconocernos, a maltratar a los demás, y todo eso no le agrada a Dios. Por eso hay que pedirle al Señor todos los días, imitarlo en su paciencia, en su mansedumbre, para no caer en la ira, que es un pecado demoníaco. Y el cuarto pecado que les he dicho, ¿cuál es? La irreverencia. El ser más irreverente es el diablo. El diablo se burla de lo sagrado. El diablo suscita en el mundo las profanaciones, los sacrilegios, los ataques contra la iglesia y contra los sacerdotes y consagrados. Por eso ustedes tienen que rezar mucho por los sacerdotes y consagrados. Hoy estamos rezando por el Padre Alejandro, por sus 39 años, por su ministerio. Qué importante es rezar por los sacerdotes y consagrados para que sean fieles hasta la muerte, porque el diablo, al ser el ser más irreverente, ataca lo más sagrado que hay en la iglesia. En primer lugar, la Eucaristía. Y luego de la Eucaristía, lo que más ataca el diablo es a los sacerdotes, y no estoy exagerando. ¿Cuánto se alegra el diablo cuando un sacerdote traiciona a Jesús? Para el diablo, un sacerdote es un bocado gordo cuando cae. Se alegra, se goza, porque es irreverente. Por eso, hermanos, y hoy es jueves eucarístico y sacerdotal, recen todos los días, no solamente por la perseverancia de los sacerdotes, sino por su santidad. ¿Ha quedado claro, hermanos? No solamente hay que rezar para que los sacerdotes sean fieles hasta la muerte y no traicionen a Jesús como Judas, sino hay que rezar para que los sacerdotes sean santos. Lo que más rabia le da al diablo es la santidad de los sacerdotes y consagrados. Queridos hermanos, no hay que tenerle miedo al diablo, hay que estar enraizados en Cristo, y además sabemos que hay una mujer que le ha pisado la cabeza a la serpiente infernal. ¿Quién es? María. Por eso, a estar muy unidos a la Virgen, a meternos en el Inmaculado Corazón de María, y así venceremos al maligno. La Virgen nos lleva a Jesús, con Jesús y María vencemos siempre a Satanás. Que así sea.